Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Final Abierto. Hoy les proponemos varios temas para conversar. En primer lugar, vamos a hablar con Juan Maldonado Llona, que si bien lo conocemos por su experiencia o su función municipal, pasó por el COVID, pasó por el hospital de campaña y nos cuenta aquí cómo lo vivió. Por otro lado, el presidente de la Junta Electoral anticipando cómo va a ser el operativo de cara al próximo 29 de agosto. También recibimos al intendente de Riachuelo, Martín Jeter, que va por su reelección y por primera vez la presentamos aquí como a la candidata a viceintendente del Frente Corrientes de Todos, a la doctora Timo Abreu, que además de presentarse nos propone también algunas de sus propuestas. Hace algún tiempo el ingeniero Fabián Ríos nos visitó, dejó consideraciones importantes, pero dudaba de su candidatura. Hoy volvió ya como candidato a gobernador del Frente Corrientes de Todos y compartió con nosotros algunas reflexiones. La carrera hacia el 29 de agosto está lanzada y hoy recibimos aquí en Final Abierto al candidato a gobernador por el Frente Corrientes de Todos, el ingeniero Fabián Ríos. Fabián, muchas gracias por estar acá. No, al contrario, muchísimas gracias. Bueno, la última vez que hablamos, parecía que lo que finalmente sucedió no iba a suceder un poco por voluntad tuya, pero bueno, aquí hay un nuevo escenario y ese escenario te tiene como candidato a gobernador por el Frente. Sí, es lo que terminó resultando de una construcción de partidos políticos tradicionales, pero también organizaciones sociales, sectores de la economía, sectores de los pequeños productores, organizaciones de productores y campesinos, las organizaciones de los trabajadores. Bueno, terminó confluyendo en la construcción de una propuesta dentro de un modelo que todos defendemos y ese fue el consenso alcanzado. ¿Y cómo estás contento con el cierre? ¿Es un cierre posible o es un cierre perfectible? El cierre es bueno, porque siempre es bueno generar una propuesta política que aglutine a todos los sectores que de una u otra manera tenemos la misma visión de provincia y de región y de país. Eso es siempre muy bueno y muy positivo, sobre todo para los que pretendemos tener un cambio de modelo estructural en la provincia. En ese sentido siempre es positivo y en lo personal esto no está para construir el ego de nadie, pero sí es un orgullo para mí poder representar a todos estos sectores. Ingeniero, hay mucha gente que dice, bueno, es ir a una derrota poniendo su nombre, ofreciendo su nombre al frente, sabiendo que del otro lado hay una persona que tiene una imagen muy alta, que es hoy en día el gobernador. ¿Cómo se enfrenta usted a esas consideraciones? Me enfrento de la manera en la que soy. Yo no tengo sonrisa de modelo de televisión, no tengo avión de la provincia, helicóptero de la provincia, aparato propagandístico en semejante volumen, ni el Frente en sí lo tiene, pero la idea es enfrentarlo con ideas, enfrentarlo con ideología. Digo, de la misma manera yo podría decir, mi abuela me decía, la mentira tiene patas cortas. Y bueno, qué sé yo, hace 4 años, con la misma sonrisa de actor de telenovela y demás, hubo algún candidato que se sacaba fotos en el puerto de Itaibaté. Y el puerto de Itaibaté no existe. El puerto de Itaibaté quedó detenida su obra hace 2 años, matando las ilusiones de todo el mundo. Es decir, no mató una elección, no mató una boleta, no mató una propuesta, mató las ilusiones de gente de Loreto, de Itaibaté, de Verón de Astrada, que estaba preparada para tener trabajo, que estaba preparada para un movimiento económico, que estaba preparada para un montón de cosas.
Hace 4 años, con algún candidato con la misma sonrisa de galán de telenovela, dijo que él iba a dar el paso, planteó como una especie de, dentro del mismo modelo de construcción, el paso superador. Ricardo Colombi tuvo una frase en algún momento donde dijo: Corrientes es una provincia de producción primaria. La acuñó en una posición de la Sociedad Rural de Mercedes. Y apareció esto como un nuevo dibujo diciendo: nosotros vamos a industrializar. Pasaron 4 años. Se quebró la industria tabacalera de Goya, colapsó la industria textil en Bellavista, en Montecasero, colapsó la industria maderera en la costa del Uruguay, y el discurso hoy es: vamos a industrializar, vamos a seguir industrializando. Esas son las cosas que queremos discutir. Y ahora, esa industrialización, que entiendo que están de acuerdo con que hay que industrializar la provincia, ¿cómo sería el camino que ustedes proponen para lograrlo? El camino que proponemos fue el mismo que propusimos siempre. Arranca de que aquellos productores que que se afianzan en Corrientes, que elaboran la comida de los correntinos todos los días, son los que tienen que sostener, son los que tienen que tener el apoyo del Estado, y son los que tienen que crecer en escala, los que tienen que dejar la economía informal para pasar a la formal y pasar a generar valor agregado en su producción. Yo les puedo asegurar que Adecoagro, que ocupa hectáreas desde casi acá del barrio Yecoa hasta casi Ituzaingó, no necesita apoyo del Estado. ¿Lo recibe? Sí. Copra, en la zona de Mercedes, La Cruz, etcétera, etcétera, ¿necesita el apoyo del Estado? No, tampoco. El grupo Goitia, ¿necesita apoyo del Estado? Tampoco. Ahora, ¿qué fracasó? Digo, la escala está invertida y los intereses están invertidos en función de quiénes son los sectores de la sociedad que necesitan la mano tendida del Estado y quienes negocian con el Estado en una disputa de intereses. Y por ahí tiene su moneda, digo. Entiendo ese punto, pero me quedé pensando, usted decía recién la industria tabacalera que fracasó, que quebró en Goya, y esa situación también, el gobierno de la provincia, digamos, aludió que era un problema que en realidad excedía a la jurisdicción y que tenía que ver con muchas cuestiones, ¿no? Un problema de fondo que tiene que ver con la diversificación del sector, con el funcionamiento del fondo del tabaco que proviene de la nación. ¿Cómo digamos, qué complejidades hay que manejar en ese sentido? En que decir, bueno, porque haya quebrado en Corrientes no significa que sea una provincia, un problema de Corrientes. Todos los escenarios productivos tienen su complejidad, sin duda. Dame un espaciecito y voy a lo de Goya, sí. Pero vayamos a un espaciecito complejo. Si lo de Goya es más complejo porque se debe también a otro montón de cosas, entonces, ¿por qué Goya dicen, bueno, esto no es mi jurisdicción? ¿Y por qué la mesa de enlace que vino a hablar de las exportaciones sí es jurisdicción? Bien, esto vuelvo al tema anterior. La mesa de enlace fue recibida con toda la fanfarria que hace falta en un despacho de la Casa de Gobierno, con todas las atenciones. Digo, yo no soy de ninguna manera opositor al sector exportador. Ahora, ¿hace falta o no a la mesa de enlace con el reclamo puntual que tiene en estos momentos decirle: ustedes tienen un pedazo de la razón, pero ¿cómo podemos hacer para que la gente de Corrientes, que tiene un salario promedio de lo más bajo del país, no compre la carne a los precios de China? Porque ustedes se lo ponen a los precios de China porque si no dicen, bueno, si no me van a comprar los precios de China, quiero llevarla a China. Por lo menos como mínimo esa pregunta. En esto del Estado duro, sí. El Estado duro con los débiles, la contraparte es el Estado blando con quienes ya son fuertes de por sí. En la misma semana, bueno, dicen cinco enfermeras en Goya fueron destratadas por el gobernador porque les reclamaban que cobraban 15.000 pesos por mes, estaban en negro, empleadas por el Estado,
en una situación de emergencia sanitaria. Entonces, digo, el Estado y la política tienen una ética. Entiendo que la ética acá está dada vuelta, está al revés. Entonces, donde los que consiguen la atención, la mano del Estado, la mano solidaria, son los que no necesitan, los que tienen que tener una disputa con el Estado en términos de intereses, y los que necesitan la mano tendida del Estado, esos no la consiguen. Ni consiguen la atención, al contrario, consiguen la dureza. Básicamente el planteo ahí, Fabián, para allanar incluso también a los que nos están viendo, tiene que ver con cambiar la matriz, digamos, una matriz distributiva, o por lo menos prestar atención desde el Estado a sectores que hoy no están debidamente atendidos y con factores que sean determinantes, digamos, que exceda la dádiva o la atención. Sí, está bien, pero también, digo, en esto de la mentira tiene patas cortas. En algún momento se tiene que dar el quiebre de la sociedad, y yo creo que este es el momento en que también esa frase casi filosófica que dice que no se le puede mentir a todo el mundo siempre, también tiene que tomar un clic. Lo que vos hablabas de Goya. La matriz productiva, la reconversión y generarle rentabilidad a los productores de alimentos para la mesa de los correntinos de todos los días, no a cualquier productor, generarles también condiciones de mercado razonables. Ahora, no desconozcamos que el Instituto Provincial del Tabaco lo que hace es esta política que se cuestiona, que es la política de la ADIO. El Instituto Provincial del Tabaco está para darle subsidio al amigo, para repartir tendalero cuando vienen las elecciones, para solucionarle a para generar un subsidio. Bueno, entonces tenés un problema grosero que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver también con condiciones de salud que presionan sobre la producción y tenés que reconvertir. Bueno, sé serio, no te quejes porque Nación no te manda los fondos. Con los fondos que te manda Nación, fíjate qué es lo que haces para reconvertir, para replantear y para generar rentabilidad desde otra situación. Ningún productor tabacalero hoy solo va a decir, me voy de la producción tabacalera y me voy a enganchar en la producción de maíz amarillo. Claro, ahora Fabián, no lo va a hacer porque lo primero que vos tenés que decirle, bueno, de los fondos del Fondo Especial del Tabaco, si vos te cruzás a maíz amarillo, yo te voy a mantener la obra social exactamente igual como la tenés plantando tabaco. Si plantás 5 hectáreas y te reconvertís, yo te voy a mantener la obra social. Y yo te voy a seguir asistiendo con lo que necesites de semilla y demás, como hoy te asisto. Que no se tire solo al vacío. Como hoy te asisto con agrotóxicos para plantar tabaco. Entonces, requiere de una política. Ahora, vos decís, esto es un contexto mucho más grande, mundial, internacional y demás, pero la plata que me llega de la recaudación del impuesto al tabaco, la uso para sostener a los productores dentro de esa producción. O sea, es un problema de distribución del dinero el que existe hoy, por el cual los tabacaleros están en la situación en la que están. De distribución y de aplicación. Ahora, sí. Fabián, también estamos viviendo una situación que si te toca gobernar es insoslayable, que tiene que ver con la pandemia y los efectos múltiples de la pandemia. Y ahí si le tenés que hablar no solamente a los productores, que está clara tu posición, sino tenés que hablar a los empleados de la salud, a los empleados del Estado, a los pequeños y medianos productores, a las pequeñas empresas privadas que, bueno, muchos perdieron todo durante la pandemia. ¿Qué se les dice? Se les dice que el Estado tiene que actuar en la misma consonancia y remando en el mismo sentido que rema el Estado Nacional. El Estado Nacional sostuvo o trató de calzar toda la actividad privada con una situación que lo llevó al déficit. Sí, lo llevó al déficit. Pero era necesario tratar de poner un calce a que la actividad económica no se derrumbe. Miles de millones de pesos, por no acotarte la suma exacta, han venido aquí para empleados del sector privado, para empleados del comercio, para todas aquellas actividades, para los trabajadores de la cultura, todas aquellas actividades que tuvieron un cierre muy, muy fuerte y que necesitaban algún tipo de calce directo a las empresas, para que paguen el sueldo, para que paguen el sueldo de sus trabajadores y no generen una desocupación fenomenal. El Estado provincial hubiera podido concurrir en el mismo sentido,
¿Concurrió? No. Y partamos de una pauta. ¿Cuáles son los ingresos genuinos? La coparticipación. En lo que va del año aumentó el 60%. Y en lo que va del año le pusiste el plusito, el plus electoral, pero en realidad le diste un aumento real de bolsillo del 30% y no hiciste una puja redistributiva. No generaste una redistribución para calzar también al sector público. Al contrario, te tomaste más ganancias y dejaste un pedacito nomás para redistribuir con los trabajadores. Entonces, quiere decir que no remaste en el mismo sentido, que usaste la lógica de siempre. En la redistribución del ingreso, los trabajadores son los últimos que entran. Vos dijiste que, bueno, ahí a esta cuestión del marketing la iban a contraponer la cuestión ideológica, digamos, Sí. ¿no? También se cree que en el cierre hubo como un cierre puro, digamos, de gente que nunca vaciló con el proyecto político y de ahí tu candidatura, de ahí la de Martín, etcétera, ¿no? La cuestión es una pregunta muy tal vez personal, si querés, ¿no? Pero que tiene que ver con que, independientemente del resultado, la oposición política hoy está planteando un escenario de continuidad, si es que los resultados no se dan ahora, para que los resultados se puedan dar en algún momento siendo efectivamente una opción de poder de cara a los ciudadanos. Sí, Pepe, sí. Y creo que lo venimos planteando con sostenido empeño desde hace bastante tiempo. Yo te diría desde el 2009 en adelante. Creo que llevamos más de una década tratando de plantear esta situación. Y con los sectores que nos reconocemos y nos identificamos como que pretendemos un rumbo absolutamente distinto, modificando la ética del Estado, modificando la disputa redistributiva en pos de los sectores. Y en esta carrera, con aciertos, con errores, con baches y con picos, pero sí la hemos venido sosteniendo. Y la hemos venido sosteniendo porque también los números duros son complejos. En el 2009, que me tocó un rol similar, el empleo en negro en Corrientes era del 50%, y le digo en negro para no usar frases, digo empleo... Sí, no forma la ambigüedad. Pero, sí, empleo negro era el 50%. En las zonas rurales llegaba al 70%, zonas rurales y pueblos chicos de Corrientes. En algunos rubros profesionales, mayoría mujeres, por ejemplo, empleo doméstico, rozaba el 90%. Eso era en el 2009. Llegamos al 2021. ¿Sabe cuántos son? El 50%, el 70% y el 90%. Es decir, pasó más de una década y los indicadores duros, los que realmente sirven, porque en realidad esos son los que sirven. Esta cadena se creó hace muchos años en la historia, se creó, donde decían, cuando alguien tiene, una mujer o un hombre tiene empleo digno, cuando llega a los 60, 65 se jubila, sale del mercado laboral y por el otro lado entran los jóvenes. Digo, a veces sirven, a veces no sirven. Ahora, en términos globales, esto de la capacitación de los jóvenes es un cuento. En realidad lo que tenés que generar son las fuentes de trabajo dignas. ¿Y cómo lo lográs? Cuando la gente del otro lado de la punta se puede jubilar. Y para eso el empleo tiene que ser en blanco. Bueno, Corrientes tiene ya afianzada una cultura del empleo en negro, afianzada una cultura. No en vano estaban estas 5 mujeres, estas 5 señoras enfermeras en Goya reclamándole al gobernador, queremos un contrato en blanco y queremos que nos paguen un sueldo digno. Fueron destratadas, pero ese es el eje común, que nos puede llevar a reconstruir y hasta te diría reconstruir culturalmente cuál es la forma en que vos tenés una cadena que realmente sirve y no le vendés cuento a nadie. No le vendés cuento a los jóvenes de que se capaciten y que el futuro venturoso, como decía Lelutier, un futuro venturoso, 2 futuros, 3 futuros venturosos. No, mentira. Digo, en realidad es
una chica o un chico, después de terminar su formación educativa, va al mercado laboral porque del otro lado salieron del mercado laboral. Ahora, si vos tenés que tener a la señora trabajando hasta los 70, 80 años, haciendo servicio doméstico, y está complicado, está siendo cruel y está castigando a una sociedad que en realidad nunca supere estándares de pobreza, estándares de imposibilidad de crecimiento, estándares de imposibilidad de generar igualdad de oportunidades. Vamos a seguir hablando seguramente. Fabián, gracias por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes. Estábamos hablando por primera vez como candidato a gobernador con el ingeniero Fabián Ríos. Es el líder de la lista del Frente Corrientes de Todos. Estamos cada vez más cerca de las elecciones del 29 de agosto y un factor determinante en función de la novedad de este año electoral que tiene que ver con la pandemia está dado también por el control de la justicia. Y estamos aquí con el presidente de la Junta Electoral, el doctor Gustavo Sánchez Mariño. Doctor, gracias por estar acá. Un placer. Estamos en una locación distinta, claramente, a la vera de la Laguna Rincón en Caacatí, donde participamos, y el doctor también, de una de las actividades de la Feria del Libro de Caacatí. Ya que estamos... Debo aclarar que vine a acompañar a Estela Mari Folguerá de Sotile a presentar su libro sobre su hermano Juan José Folguerá, que yo tuve el honor de prologar. Y de paso, ya que estamos, si yo le digo Feria del Libro Caacatí, ¿a usted qué le genera? Un lugar mágico, un lugar donde ocurren cosas que a lo mejor no ocurren en ningún otro lado de la provincia, porque acá se constituyen, se reúnen escritores de toda la nación, de toda la República Argentina una vez al año, y bueno, los intercambios son riquísimos, son realmente impresionantes. Lo estábamos comentando hoy durante todo este tiempo que duró nuestra reunión. La verdad es que es un verdadero placer estar acá. Al que le gusta la literatura y al que ama los libros como nosotros, por supuesto, es una época muy linda del año. Bueno, a nosotros también nos gusta un poco la política, y usted tiene que controlar, usted es un poco el árbitro. De política no voy a hablar. Pero usted es el árbitro de ese juego. Sí. ¿Cómo se está llevando a cabo toda esta preparación, teniendo en cuenta que vamos a votar en pandemia, ¿no? Y eso demanda también un trabajo extra. Eso fue un gran desafío que ya empezamos a preparar el año pasado. En agosto aproximadamente del año pasado empezamos ya a elaborar presupuestos y a elaborar protocolos, tratando de basarnos en información que recibíamos de por ejemplo, la Cámara Electoral Nacional, que es la máxima autoridad electoral del país, o también de organizaciones privadas como CIPEC, que es un organismo que hace estudios socioeconómicos y políticos, tomando la experiencia de más de 50 países del mundo que han hecho elecciones en pandemia. El gran desafío es, por supuesto, movilizar. En el caso nuestro van a ser 890.000 personas en un solo día, tratando de mantener la sanidad, la seguridad, la distancia social, los protocolos de seguridad que, digamos, desafortunadamente tuvimos que aprender durante este año y medio pasado, que hoy por suerte están introyectados en la población y que vamos a tratar de preservar ese día. Doctor, ¿cómo se garantiza justamente con todos estos protocolos que a pesar de todo el contexto esté garantizado el derecho a votar y la obligación, ¿no? El derecho al voto es un derecho constitucional, es un derecho humano principal, está reconocido en los tratados internacionales que ha firmado la Argentina, de modo que nosotros ese era el gran desafío que teníamos, de asegurar que todo votante que tenga interés o que quiera votar pueda acercarse a hacerlo, sin poner en peligro su salud, sin poner en peligro la salud comunitaria. Eso significa, por ejemplo, haciendo preguntas puntuales, gente que está aislada, ¿qué va a pasar con esa gente que está aislada el 29 de agosto? Bueno, el voto es, a la vez de un derecho, es un deber. Es una obligación, es una especie de intermedio equilibrio entre estas dos situaciones. Aquellos que estén afectados por la pandemia, afectados por la enfermedad, estén aislados, estén internados en el hospital o lo que fuera, van a tener expedita la vía para justificar su ausencia. Es decir, que pueden optar por no
por no votar y se les justificará inmediatamente. De modo que por ese lado tienen que quedarse todos tranquilos. Como en un caso cualquiera de una persona que está internada, por ejemplo, y justo le toca una elección. Esa ha sido siempre el texto de la ley, establece que en caso, por ejemplo, de estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación, uno puede justificarse acudiendo a la policía más cercana. Ahora, doctor, ¿y qué pasa cuando va alguien a la escuela y cuando le toman la temperatura, tiene fiebre? No, la Cámara Electoral Nacional en los protocolos que hemos visto publicados en la prensa recientemente, entre una de las cosas que había decidido después de juntarse con representantes del Ministerio del Gobierno Nacional, decidieron que no van a tomar la temperatura. Y nosotros vamos a seguir ese consejo. Me parece que es razonable en el sentido de que esta es una enfermedad muy misteriosa. Se puede tener todos los síntomas y no tener la enfermedad. O se puede no tener ningún síntoma y estar teniendo la enfermedad. De modo que la toma de temperatura puede dar a lo mejor un signo que es erróneo. Y de ese modo, erróneamente, con un fundamento equivocado, se estaría privando a una persona de emitir un voto. De modo que no se va a tomar temperatura al entrar, pero sí se van a tomar todos los recaudos con las personas que estén entrando. Se les pondrá con difusor alcohol en gel, se les obligará, por supuesto, al barbijo y a la distancia social. Le iba a preguntar, entonces, en el momento de entrar a las escuelas, nadie debería retenerlos por ninguna razón más que higienizarlos antes del ingreso. Hay una versión que salió publicada en los diarios, todavía no se ha hecho ninguna publicación oficial de la Cámara Electoral, de que ellos tendrían a su disposición una data, una información de una lista nacional de personas aisladas obligatoriamente. Nosotros no tenemos conocimiento ni acceso a esa lista, pero ellos, según leí en las publicaciones, pondrían a una persona representante de la Junta en la entrada de la escuela y si esa persona resulta estar en esa lista, no se la dejará ingresar. Si esto sale, como les digo, esto es nada más que un trascendido, pero si esto sale oficialmente, recurriremos a la Cámara Electoral para que nos preste, por supuesto, el acceso a esa lista y haremos lo mismo, pondremos alguna autoridad policial o sanitaria ahí en la entrada de las escuelas y constataremos esta situación. Pero claro, también es una situación bastante marginal, por decir así, porque esa lista podría tener personas que ya han salido del aislamiento el día anterior, por ejemplo, y en ese caso. A esta altura que todos sabemos básicamente cómo nos tenemos que cuidar, que tenemos que mantener la distancia, el barbijo y demás, ¿qué le preocupa más allá de esas medidas básicas que hay que tomar de cara a las elecciones? Bueno, yo voy a compartir la preocupación de la Cámara Electoral Nacional, hoy la estoy nombrando todo el tiempo porque trabajamos con ellos desde hace un año y la verdad es que compartimos esta preocupación. La principal preocupación es la presencia de las autoridades de mesa. Son 5.000 personas, son 2.500 titulares y 2.500 suplentes, que ese día no pueden faltar. ¿Por qué no pueden faltar? Porque sin ellos no puede abrirse la urna, no puede llevarse adelante el comicio. Entonces, estamos preocupados, tratamos de conseguir una lista de personas que estén todos vacunados, que estén todos precavidos, por decir así, y capacitados con respecto a todos estos protocolos. ¿Se compone básicamente de docentes en primera medida eso? Habíamos pensado hace un par de meses en la pregunta que nos hacíamos era ¿quiénes están inoculados? ¿Quién es el sector de la... Claro, hoy se componen de vacunados principalmente. Y los vacunados son los docentes, o eran hace 2 meses los docentes, y el personal de salud. Al personal de salud, por supuesto, no lo vamos a derivar de su trabajo, entonces pensamos en los docentes. Nos reunimos con la ministra de Educación y le transmitimos esta inquietud y nos dijo que sí, que con total tranquilidad podemos hacer una... A priori también está avanzando rápido la vacunación. Pero claro, ahora ha avanzado tanto la vacunación, hay un rango etario mucho más grande de gente vacunada, de modo que vamos a ampliar eso. Eso quiero aprovechar para aquel que tenga interés, que esté vacunado, y que, o por lo menos que tenga una vacuna y tenga interés en participar como autoridad de mesa, puede escribirnos a juntaelectoral@juscorrientes.gov.ar. Ahí los tomaremos en cuenta
Se puede padronar, digamos. Veremos y vamos a tratar de elaborar una lista entre voluntarios y los que faltan serán seguramente los docentes. Bueno, creo que vamos a poder cumplir. El cambio más grande de esta elección tiene que ver con el padrón y con la cantidad de escuelas. Se sumaron escuelas justamente para cumplir con el protocolo. De las medidas para evitar aglomeraciones, en general en las escuelas había siempre 20 urnas o 20 mesas. Ahora vamos a tratar de que sean menos. Vamos a ampliar el número de escuelas. En la elección anterior fueron 250, en esta van a ser 336, es decir, 86 escuelas más. El número de mesas no va a variar, van a ser 2.500, pero claro, va a haber menos mesas, menos urnas en cada escuela. Hasta acá no hay ningún problema, ¿no? Hasta ahora no. Estamos en ese proceso de inspección de las escuelas. Una vez que tengamos el ok del Ministerio de Educación, a fin de mes probablemente ya tengamos la lista definitiva de escuelas. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Estábamos hablando con el presidente de la Junta Electoral de la provincia, el doctor Gustavo Sánchez Mariño. Estamos transitando la campaña de cara al 29 de agosto y uno de los municipios que va a elegir intendente en este turno electoral en la provincia de Corrientes es el municipio de Riachuelo. Hoy recibimos la visita del intendente, Martín Jeter, que va por un periodo más. Martín, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está la campaña? Ya lanzaron los candidatos, ya lanzaron la campaña. ¿Vas por un nuevo periodo? Sí, voy por la reelección por primera vez. Siempre ejercí el mandato en forma alternada con la licenciada Ingrid Jeter y con el doctor Rebollar. Esta es la primera vez que voy por la reelección. La verdad que nuestra campaña es la gestión, o sea, mostrar lo que venimos realizando durante estos últimos años y cómo sería muy bueno para la localidad poder continuar con esta senda de trabajo, porque hay muchos proyectos que lo venimos desarrollando, promocionando y que gracias a Dios están llegando a buen destino. Por ejemplo, hoy tuve la gran satisfacción de ver que ya se está haciendo el llamado a licitación del plan integral de la red cloacal de toda la jurisdicción con un planta de tratamiento. Una obra que Nación ya envió a provincia 865 millones de pesos, una obra que nos llevó 3 años hacer el plan director, el plan maestro, y que hoy veamos coronado en que ya puede ser licitada una obra de este tipo y ejecutada en un periodo de 18 meses, la verdad que nos llena de satisfacción. Y de la misma manera, en otros ámbitos, cuando recién iniciábamos la gestión con Ingrid, la idea era darle una característica especial a la localidad y creo que lo hemos logrado. Riachuelo es conocido como un lugar cómodo, lindo para vivir, muchas familias lo han elegido. Hemos revalorizado la tradición, la cultura, hemos fortalecido el turismo en fechas especiales como son la bailanta, la fiesta nacional del chamamé, la fiesta del guiso como un evento que recuerda la creación del municipio, los carnavales o corsos municipales, las fiestas patronales. San Cayetano es la segunda fiesta religiosa que mayor cantidad de feligreses convoca. Y en todo esto el municipio tiene una gran participación. Además de los servicios que siempre brindamos, como recolección de residuos, mantenimiento de caminos, que hoy podemos decir con gran orgullo que en Riachuelo no hay ningún basural o mini basural y que hoy ya es algo que el ciudadano está acostumbrado. Ahora, Martín, vos decís bien, ¿no? Que es tu primera reelección. Y en Riachuelo yo supongo que la gente lo tiene muy claro, pero en la provincia lo que suena, digamos, en general, es el apellido Jeter, que está hace muchísimo tiempo. Entonces, y eso tiene muchas razones. Sí. Una tiene que ver con la cuestión electoral y otras que tienen que ver con otras cuestiones, pero incluso de que muchas veces, como dice siempre Ingrid Jeter,
muchas veces no es que hay mucha gente dispuesta a participar y eso hace que también un poco se allane el camino de ustedes. La cuestión es, después de tanto tiempo del apellido Jeter, ¿cómo encarás al vecino y plantear una cuestión de cara a futuro si ustedes vienen gobernando la municipalidad hace tanto tiempo? Sí, pero en realidad no es tan así. En cada elección siempre hemos tenido fuertes contrincantes, en el buen sentido de la palabra, o otras ofertas electorales, tanto del Frente Justicialista como dentro de la misma alianza, en este caso ECO más Vamos Corrientes. Que ahora de nuevo es así. Nuevamente es así, pero por ejemplo, hace 2 años atrás se renovaban 2 bancas de concejales y nosotros obtuvimos las 2 bancas, sacamos el 51% de los votos. Y la otra lista que estaba dentro de la alianza de ECO en ese momento sacó el 24%, o sea, duplicamos, y en conjunto ECO sacó el 75%. Y la verdad que la gente es la que juzga la gestión. Yo creo que si uno no estaría haciendo una buena gestión, la gente dejaría de elegirnos, ¿no es cierto? Le iba a preguntar, Martín, respecto de la gestión del municipio, que así como pasa con otros municipios cercanos a la capital, se está transformando en un gran conurbano, tal vez no tan cercano, pero sí que está creciendo mucho, que mucha gente decide ir a vivir ahí. ¿Cómo tratar de cuidar esas características que usted mencionaba de Riachuelo sin ser hostil para quienes quieren venir a vivir al lugar? Bueno, eso es muy importante porque, como decía, está el apellido Jeter, pero detrás hay todo un equipo de jóvenes. Hoy ya tenemos todo alrededor de 35, 40, o en mi caso 46 años, de profesionales, en este caso agrimensores, arquitectos, que hicimos un plan director, tenemos zonificaciones. Entonces, cuando un emprendimiento inmobiliario va y quiere hacer una planificación, se le dice si esa zona es propicia o no. Tratamos de ubicar a las industrias en una zona, a las empresas de logística o distribución en otra, y eso ha hecho también que Riachuelo crezca en forma ordenada. Y somos muy exigentes con las empresas inmobiliarias que hagan las inversiones correspondientes a infraestructura, para que el vecino, una vez que compra el predio, tenga todos los servicios y tenga solamente que ir a pedir la conexión, porque nos encontramos en las primeras gestiones que había mensuras aprobadas sin ningún servicio. Y es muy difícil para un vecino, en forma aislada, en una urbanización de 20 manzanas, ir a pedir la conexión eléctrica, el agua. Sin embargo, si el empresario, el inmobiliario, hace esa inversión, después la puede prorratear en los lotes y es mucho más beneficioso para el comprador y también para el vendedor. Sí, también un deber ser, ¿no? Es así como se hacen los loteos, digamos. Es acá, así, pero nadie lo hacía. Nadie lo hacía, no solamente en Riachuelo, sino en Santa Ana, en Perichón. Incluso yo hace unos años atrás he recibido carta documento por parte de inmobiliarias acusándome de lucro cesante por no aprobar mensuras. Pero por supuesto la justicia falló en nuestro favor, porque incluso tenemos publicado en el boletín oficial y es de público conocimiento que hay que hacer. Ahora, relacionado con la pregunta de Gaby, tiene que ver con la conformación demográfica de Riachuelo, ¿no? Y hoy, estamos hablando de elecciones acá, ¿no? Entonces, van a ir a votar. ¿Cuántas personas son nacidas y criadas en Riachuelo y cuántas ya la que está viviendo ahí o tiene domicilio ahí y va a votar ahora? Bueno, la verdad que va creciendo en forma muy rápida la localidad. Nosotros tenemos como datos ciertos o certeros. Si uno mira en el censo 2010, que fue el último censo, el día que falleció Kirchner. 27 de octubre del 2010. Exactamente, ahí sumando Riachuelo, San Cayetano y áreas rurales, tenemos algo así como 3.800 habitantes. Nosotros ahora para el plan director cloacal hicimos un censo propio y nos dio 8.500 habitantes. Esto hace 1 año y medio. O sea, hoy ya estaríamos alrededor de los 10.000 habitantes, de los cuales yo te diría que unos 5.000
son matrimonios nuevos, jóvenes o gente que se fue a vivir a Riachuelo. 5.000 son hijos o habitantes oriundos y 5.000 ya son gente que fue, sobre todo de Corrientes. Y que viven. Y que vive. O sea, están todos los días, claro. quiero decir, ¿no? No es una casa de fin de semana. Tenemos un bajo porcentaje de fin de semana. Más fue un boom Riachuelo cuando surge el Plan Procrear Nacional y los terrenos en Corrientes eran muy costosos y la gente, yo creo que por un lado estaba la parte económica y por otra parte también la parte de pensar, criar a mis hijos en un lugar donde puede salir a andar en bicicleta en la vereda. Claro, la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida. Yo de acá, uno se va y cruza el control y es como que respira otro aire, gracias a Dios. ¿Y cómo se hace en términos de desafío también gobernando justamente ese espacio para decir, bueno, que el hecho de que la gente, voy a hablar tal vez prejuiciosamente, pero que la gente de Capital venga a Riachuelo no haga que vengan los problemas que hay por los cuales esa gente se fue de la capital? Llámese que los chicos puedan andar en bici, por lo tanto, seguridad de distintos tipos. Sí. ¿Cómo se hace para sostener esas condiciones por las cuales uno eligió ir ahí y que con la misma dinámica de crecimiento poblacional tienden a modificarse? Bueno, no es sencillo, lleva mucho trabajo, como dicen los jóvenes ahora, 24%, 7 por 24, porque la verdad, por ejemplo, el tema seguridad, fue necesario primero lograr la construcción de la comisaría de Riachuelo, que no tenía edificio propio, luego construir la comisaría de San Cayetano, ahora ya tenemos un terreno donado para la comisaría de Paso Pessoa y un destacamento en Cañada Quirós, hemos donado motocicletas a la comisaría, hemos creado los grupos de WhatsApp, ahora estamos por ya instalar el sistema, la aplicación Vecino Seguro, porque son todas cosas que hay que ir atendiendo. Un tema que le vamos a dar mucho hincapié en la próxima gestión, y que ya lo venimos hablando, pero que vamos a continuar, es la parte eléctrica, porque ha tenido una gran demanda el servicio y no ha sido acompañado lo que es infraestructura. Entonces, estamos trabajando en eso. También queremos dar un fuerte hincapié en lo que es la creación de fuentes de trabajo genuina. O sea, fomentar, que ya lo estamos haciendo, pero seguir en esa senda, la erradicación de pymes. Tenemos ya, por ejemplo, empresas textiles con 15 empleados, empresas de distribución de distintos productos con 10, 15 empleados, para que los jóvenes encuentren trabajo. Tenemos en el municipio una base de datos de currículum y cada empresa que se radica se le provee y toman gente, incluso las estaciones de servicio que se han instalado, se va a instalar una nueva. Si uno va desde el control hasta la estación de peaje, va a ver la cantidad de galpones que se están instalando para logística y distribución. O sea, llegan hasta ahí los camiones y de ahí salen los repartos. Ahí hay una cuestión que es adicional a eso y que tiene que ver con la conexión tan cercana de la capital con Riachuelo, la erradicación de industrias, y ahí genera un problema ahí que tiene que ver con la seguridad vial, ¿no? Y ahí hay muchos planes de distinto tipo, desde la autovía hasta hacer un bypass para que eso quede como una autovía. ¿En qué hay algo que se pueda decir? Bueno, se avanzó mucho y se está trabajando en la autovía hasta el kilómetro 1023, que es pasando el control 500 metros. Hay que recordar que una de nuestras gestiones allá por el 2010 aproximadamente fue la bicisenda, que mejoró mucho en ese momento, pero que hoy ya no es suficiente. No alcanza, claro. Entonces, se está trabajando fuerte en la autovía y también en la época que Ingrid estaba en Vialidad Nacional, se logró hacer ya todo el proyecto de la autovía hasta las Cuatro Bocas de Saladas, que realmente el tránsito así lo requiere. Y allí ya está planificado el acceso a Riachuelo con un puente elevado para evitar los problemas de los cruces. La verdad que hoy hay mucho tránsito, gracias a Dios no tenemos tantos accidentes, pero la autovía va a mejorar mucho y es algo ya muy, muy necesario.
Vamos a seguir hablando seguramente de acá al 29. Mucha suerte, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, y en otra oportunidad también me gustaría comentar un poquito el grupo que me acompaña, porque tengo muy buenos candidatos. A ver. Por ejemplo, la viceintendenta es una licenciada en Ciencia de la Educación, oriunda de San Cayetano, alrededor de 30 años de edad. Los concejales, una profesora en el primer término, en segundo término del Partido Popular, Nicolás Tejo, que también fue contrincante nuestro hace 2 años dentro de la Alianza y le fue muy bien, y hoy está con nosotros. Tercer concejal, Rita Delgado, que es del partido Eli. O sea, realmente tengo un muy buen equipo de concejales que me va a acompañar en la próxima gestión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Estábamos hablando con el intendente de Riachuelo, Martín Jeter, que va este 29 de agosto por su reelección. En este tiempo de pandemia, desde que comenzó esta historia del coronavirus, tal vez muchos de ustedes ya tengan a alguien conocido que haya pasado por una experiencia de haber tenido COVID, de haber estado internado, de haber enfrentado el post-COVID, ese tiempo después de que se va el coronavirus. Y hoy nosotros invitamos a Juan Maldonado Llona, que tal vez lo conocen por su función en el municipio, pero que es una de las tantas personas y de jóvenes que les tocó justamente vivir esta experiencia. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Sabemos que estás en proceso de recuperación, así que vamos a tratar de ir acompañando ese ritmo. Pero nos interesaba conocer tu experiencia y sobre todo qué te pasó esos días en los que, bueno, tuviste que ir al hospital de campaña, internarte, estar lejos de tu familia. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en primer lugar, nunca pensé que quizá me golpeaba tan fuerte. Uno va viendo que a distintas personas le va tomando el virus, algunos de manera leve, algunos moderados, otros más severos. Y bueno, yo caí en la parte de los más severos, en los cuales fue avanzando el virus y bueno, me fue demandando ir a internarme, estar 13 días ahí en el hospital y bueno, con la atención espectacular de todos los servicios del hospital de campaña también ahí. Uh-huh. ¿Estás vacunado? Justo el día que me tenía que vacunar, tenía el turno, ese día me dio positivo. ¿Qué pasó por tu cabeza esos días que estabas en tu casa? Que a veces es la angustia, ¿no? Porque te dicen, bueno, te dan ciertos medicamentos para que te sigas, que te tomes la saturación de oxígeno, ¿no? Parece un montón de cosas desconocidas que hoy empiezan a ser casi cotidianas en un diálogo. ¿Cómo fueron esos días previos a la internación? Bueno, fue esperando la evolución y me iban diciendo que al 5.º día recién se ve el impacto, si hay impacto en los pulmones y demás. Y bueno, me hicieron la tomografía, me fue avanzando la neumonía y por eso ahí también los médicos me recomendaron el ir a internarme y ahí fui al hospital directo. Ahora, en el caso tuyo, digamos que se concentran una cantidad de cosas, ¿no? Porque sos una persona joven, tenés 30 y pico de años. 33 años. 33 años. Tu figura es atlética, es decir, a simple vista vos no tenías ninguna comorbilidad, nada de eso. No, nada. De hecho, jugaba al tenis, hacía natación y bueno, evidentemente en mi cuerpo estaba esperando el virus y bueno, me tocó ser de los que nos pegó un poquito más fuerte. Y ahora los médicos, ¿qué te dicen? Digamos, la recuperación está controlada, tiene un proceso, vos sentís que día a día, porque vos tenés dificultades incluso para hacer cuestiones domésticas, digamos, ¿no? Entonces, ¿te falta todavía un poquito el aire? ¿Cómo es? Sí, sin duda. Va a ser un proceso de ir recuperando capacidad pulmonar, de estar muy en contacto con los médicos, con neumonólogo, cardiólogo también, mucha kinesiología, que es lo que
te recomiendan y dentro de todo el proceso, dentro del hospital de campaña, ya se hace un trabajo de kinesiología para ir recuperando los pulmones y bueno, seguir con eso, profundizar hasta ir recuperando capacidad pulmonar de a poco. Juan, supongo que pensaste bastante, ¿no?, durante todo este tiempo. Si volvieras sobre tus pasos y dijeras, bueno, ¿qué podría haber hecho mejor en el cuidado? ¿Y qué le dirías a la gente que todavía no tuvo el virus? ¿Dónde nos está faltando cuidarnos un poco más? Bueno, yo creo que si bien yo tenía todos los recaudos, los cuidados, fue un contacto estrecho. Y lo más importante creo que el mensaje creo que es que esto todavía no pasó, que estamos todavía viviendo esta pandemia, que si bien viene avanzando fuerte el plan de vacunación y que es muy importante, que tenemos que seguir cuidándonos, no relajarnos, no por ahí el que siguen las restricciones, siguen determinadas limitaciones, pero que son importantes y son por algo y que tenemos que seguir cuidándonos. ¿Qué tenés ganas de hacer cuando puedas recuperarte, cuando te recuperes? Volver al deporte. Muchas gracias, Juan. Por favor, gracias a ustedes. Juan Maldonado Llona, una experiencia después de haber pasado 13 días en el hospital y haber vivido el COVID. Hoy nos visita la doctora Timo Abreu, que es candidata a viceintendenta en la fórmula junto al doctor Gustavo Canteros. Estamos hablando del Frente Corrientes de Todos y la candidatura es en la capital correntina. ¿Cómo le va, doctora? Hola, buenas noches. Muchas gracias por permitirme trabajar en su casa. Estoy saliendo corriendo del consultorio y... Recién nos decía eso, ¿no? Que salía en el consultorio y me quedé pensando, bueno, ¿por qué una mujer que tiene su vida hecha, su profesión desarrollada, que es una profesión además muy sacrificada como la de pediatra, aceptó el desafío de ir a una contienda electoral como esta, con todas las particularidades que tiene también, ¿no? Sí, porque me caminé toda la vida. No le puedo decir mi edad porque bueno, me guardo para mí, pero me caminé toda la vida. Yo soy pediatra y aunque ustedes no crean, me recorrí de punta a punta la Argentina, porque soy instructora en reanimación cardiopulmonar y viajé con mis compañeros, con médicos, en colectivitos comunes, yendo a enseñar a la gente reanimación cardiopulmonar. Y bueno, tuve vivencias así y cotidianas de todos los días con mis pacientes. Estuve en la Subsecretaría de Salud en la época de Camau. Y ahí cuando entramos a trabajar en la subsecretaría me di cuenta que había un mundo totalmente diferente que no pasaba por los hospitales centrales, que si bien son monstruos perfectamente diseñados y personal perfectamente entrenado, la salud pasaba por otro lado. Entonces cuando estuvimos en la candidatura de Camau, en la intendencia de Camau, nos metimos a hacer un posgrado de Economía y Gestión en Salud para poder trabajar plenamente en esto que es la atención primaria, porque cuando uno habla de salud, rigurosamente tiene que hablar de atención primaria, rigurosamente. Claro. Y la verdad que yo encontré en Canteros el apoyo, porque esto fue así, hace un sábado, levantó el teléfono el vicegobernador y me invitó a acompañarle. ¿Y cómo no acompañarle? Tengo mis hijos grandes, uno médico, otro licenciado en administración de empresas, y me dijeron, mamá, vos sos la persona. Y entonces me las creí, estoy acá y voy. Ahora, ¿eso fue así? Porque para el afuera fue así, es decir, su candidatura tal vez es la única sorpresa del cierre de listas, porque no estaba en los planes previos, porque se conoció ese mismo día del cierre de listas. ¿Fue así que ese mismo sábado recibió el llamado de Canteros? Fue así. En realidad se nota la pluralidad de la gente que está trabajando en esto, en Frente Corrientes de Todos, la pluralidad, la diversidad y sobre todo la inclusión de las mujeres en esto. Fue exactamente así. Cuando me disponía a ir a tomar un café, sonó un teléfono. Yo a Canteros, a Gustavo, lo conocía por ir a hacer un trámite por una amiga,
Yo me caracterizo por esto que soy. Soy así, me podés ver llorar o reír, pero soy esto, no hay otra cosa. Entonces me fui a hacer un trámite y ahí fue la única vez que hablé con él. Y después me di cuenta que que de dónde sale esto, digamos. Y en realidad me angustió mucho lo de la pandemia 2020. Yo perdí mi cuñado, Néstor Ayala, el 29 de diciembre. Un gran médico y un gran militante de la salud, además, ¿no? Mira, fue lo que más me movió en mis últimos años. Caminar un 31 de diciembre con una caja con la ceniza de Néstor Ayala y yo sin poder hacer nada. Y Néstor estaba militando para trabajar con la gente. En ese momento me sentía que Corrientes me quedaba en un silencio terrible. Y bueno, yo siento que tengo que estar con la gente. Siento que tengo que seguir la intuición, como dice Soledad, la intuición de mi corazón, y poder seguir con la gente, porque encontré en este frente gente que quiere trabajar a favor de los correntinos. ¿Y qué le dice su intuición? Porque los números a priori dicen que va a ser una elección bastante complicada. Sí, yo creo que tenemos un muy buen contrincante, pero que todos nos merecemos tener la posibilidad de que el pueblo correntino nos escuche. Nosotros tenemos muy buenas propuestas, inclusivas. Yo sobre todo creo Cantero tiene desde hace rato un equipo técnico con el que está trabajando en la integración de los adolescentes, en la integración, en poder salir del corriente de las 4 avenidas. Y yo tengo una mirada de donde voy a aportar, que es desde la salud, y hacer mucho hincapié en esto de trabajar en la atención primaria. Estamos programando no solamente mejorar la atención primaria, sino poder tener un hospital municipal a corto plazo, siempre y cuando asentando las bases sobre esto, que se entienda claro de lo que es la atención primaria. La atención primaria no es la sala, no es la salita, con su gente, es el hogar con su familia. Entonces, desde ese lugar, desde ese punto de origen, tenemos que ir hacia trabajar con la salud. Por lo tanto, la gestión de la salud no es solamente la gestión sanitaria, y qué cosas usted ve que deberían ser como más urgentes, teniendo en cuenta que la gestión que actualmente gobierna el municipio de Capital también es una gestión que sale o que parte de profesionales de la salud, ¿no? Sí, yo creo realmente que todos queremos lo mejor. Buscamos un camino que por ahí nos divide un poquitito en el sentido de llegar al punto de encuentro. Pero yo no creo que haya gente malintencionada. De hecho, yo he trabajado en el Hospital Juan Pablo, soy terapista intensiva, trabajo en una institución privada, tengo mi consultorio y he trabajado en el hospital de campaña. La verdad que es un hospital altamente dotado, no solo desde el punto de vista de la infraestructura y de los elementos que tenemos para trabajar, sino también de los profesionales. Yo he ido a recibir bebés de 29 semanas en un hospital como donde lo atendimos perfectamente bien, con un traslado oportuno y en muy buenas condiciones. La verdad, yo creo que cada uno pone su esfuerzo, por eso la idea de Frente Corriente de Todos es sumar, ir hacia adelante, ir hacia una construcción de lo que podemos seguir avanzando en el crecimiento de los correntinos. Y de eso se trata lo que me ofrece Canteros. Digamos. Ahora, hay claramente rasgos diferenciales, porque si no, digamos, no estaríamos hablando de un frente y otro. Digamos, ustedes en este momento son una oposición o son un proyecto diferente al que está gobernando. ¿En qué se basa o dónde se cimientan esas diferencias? En realidad venimos de diferentes áreas, digamos, o yo no sé llamarle porque no soy política, pero de tendencias políticas. Pero la verdad que en la pluralidad hemos encontrado un espacio común donde coincidimos que el vecino, el correntino, es el que nos tiene que dar a nosotros el potencial para seguir creciendo. Y es a partir de la voz del correntino donde nosotros vamos a elaborar planes estratégicos, como lo está haciendo Canteros en este momento. En conjunto con Fabián Ríos y su vicegobernador Martín Barrionuevo, tenemos un proyecto en común de crecimiento. Y ustedes ya salieron
a caminar los barrios, usted de nuevo se encontró con esa actividad militante, digamos. ¿Qué está escuchando? ¿Qué está viendo? ¿Qué le dicen los vecinos? Yo creo que están muy contentos con que haya propuesta y con que haya sobre todo un trabajo en conjunto donde no haya grietas, donde el trabajo sea colaborativo, donde hay un grupo de gente jóvenes valiosas que está tratando de trabajar en este Corrientes de hoy. Están muy contentos y yo más contenta porque mi mundo era así chiquitito, era la medicina, era, no sé, algunos de ustedes sabrán que saco algunos videos en el Facebook, pero hace muchísimo, sin pensar que hoy iba a estar sentada en este lugar, hablando desde este lugar. Entonces para mí es maravilloso porque de pronto me encuentro con chicos, hoy casualmente me encontraba con chicos que tenían 28 años, estaban viviendo solos y fueron mis pacientes y me traen demasiado orgullo. Quiero seguir manteniendo esto de que me enseñó mis padres, me enseñaron mis padres de la humildad, del que no nos maree el éxito, porque considero que esto de llegar yo hoy acá como mujer, representando a la mujer correntina, para mí es lo más grande que me pasó en la vida, aparte de mis hijos. Doctora, muchas gracias. Gracias a vos. Estuvimos hablando con la candidata a viceintendente de la capital correntina en el espacio del Frente Corrientes de Todos, la doctora Timo Abreu.